Buenos días, estudiantes de sexto año de educación básica. Hoy viernes 8 de enero del 2021 vamos a dar inicio a la semana 11 de la asignatura Ciencias Sociales. Bien, el tema que abordaremos es esfuerzos intelectuales para entender el país y su identidad a finales del siglo XIX. Subtemas a tratar: el papel de la literatura, el surgimiento de la historiografía ecuatoriana, la prensa y los medios, aportes a la ciencia, las artes a fines del siglo XIX. El papel de la literatura. La idea de nación trajo la necesidad de pensar la sociedad a partir de modelos como patria, orden y progreso. En su desarrollo fue importante el papel de la literatura, como noticias, comunicaciones, libros, revistas, que permitía difundir las ideas sobre la vida social. Entre los personajes que se sirvieron de estos medios para expresar sus ideas estuvo el ilustrado Juan León Mera, que nació en Ambato en el año de 1832 y falleció en el año de 1894. Fue novelista y escritor de ideología conservadora, autor del Himno Nacional del Ecuador, de la famosa novela Cumandá y de la historia crítica de la literatura ecuatoriana. Y Juan Montalvo, que nació en Ambato en el año de 1832 y falleció en el año de 1889, fue novelista y ensayista ecuatoriano, perteneciente al Partido Liberal y al Romanticismo. Montalvo fue activo opositor del gobierno de García Moreno. Como podemos apreciar en el siguiente gráfico, Juan León Mera Martínez fue un político e intelectual ecuatoriano que formó parte del Partido Conservador. El surgimiento de la historiografía ecuatoriana. En esta época se elaboraron las primeras obras que relatan la historia de nuestro país, entre ellas Resumen de Historia del Ecuador, escrito en 1870 por Pedro Fermín Ceballos, que nació en Ambato en el año de 1812 y falleció en el año de 1893, y la Historia General del Ecuador, escrita por Federico González Suárez, que nació en Quito en el año de 1844 y falleció en el año de 1917, quien fue arzobispo de Quito y opositor conservador de la dictadura de Veintimilla. González Suárez también descubrió varios sitios arqueológicos del país y fue el fundador de la Sociedad de Estudios Históricos Ecuatorianos en el año de 1909. Antes de estas obras sobre historiografía ecuatoriana, solo existieron los aportes del padre Juan de Velasco, con su Historia del Reino de Quito, escrita a finales del siglo XVIII, que significa historiografía, es la ciencia de escribir la historia. Bien, otro personaje que aportó a la historiografía del país fue Marieta de Veintimilla, que nació en Guayaquil en el año de 1858 y falleció en el año de 1907, cuyas obras, tanto políticas como literarias, la convirtieron en un símbolo del movimiento feminista del país, que surgió a inicios del siglo XX. En 1890 escribió Páginas del Ecuador, donde plasmó su versión de la historia republicana de la nación. Como podemos observar en el siguiente gráfico, tenemos al Monseñor Federico González Suárez. La prensa y los medios. A fines del siglo XIX, los grupos de intelectuales y pensadores del país fundaron varios periódicos y revistas. Estos medios de comunicación se convirtieron en importantes espacios de discusión y opinión pública sobre los sucesos políticos del país y difundieron además
las obras y actividades culturales. Las tendencias políticas que dirigían estas publicaciones provenían de católicos, conservadores, liberales, progresistas, etc. Algunos de los periódicos más difundidos de la época eran el Semanario Popular en Quito o el conocido El Tiempo en Guayaquil. Otros medios y espacios de reflexión en la época fueron la correspondencia, los círculos de lectura y las tertulias informales. ¿Qué significa tertulias? Reuniones de gente interesada en un tema para debatir o informarse. Aportes a la ciencia. En esta época también existieron varios avances en disciplinas científicas, como la geografía, geología y botánica. ¿Qué significa geología? Ciencia que estudia la superficie y capas del planeta Tierra. ¿Qué significa botánica? Ciencia que estudia las plantas. Así surgieron trabajos como el de Manuel Villavicencio y su obra Geografía del Ecuador, de la cual se derivó su Carta Geográfica de la República del Ecuador, uno de los primeros mapas del territorio nacional. Asimismo, se encuentran los aportes del alemán Theodor Wohl, que nació en el año de 1841 y falleció en el año de 1924, que permaneció a la orden religiosa de la Compañía de Jesús. Wohl fue un geólogo, geógrafo, botánico y explorador que llegó a Ecuador en el año de 1873, durante el gobierno de García Moreno, para ser profesor en la Escuela Politécnica Nacional de Quito. Wohl se mantuvo en el país cerca de 20 años, tiempo en el que realizó estudios de plantas, animales, fósiles, minerales y grupos étnicos de las diferentes regiones. Publicó varias obras sobre sus viajes de investigación a las Islas Galápagos, Guayaquil y la región andina. Como podemos apreciar en el siguiente gráfico, tenemos el retrato de Manuel Villavicencio, que fue uno de los científicos más importantes del Ecuador en el siglo XIX. Las artes a fines del siglo XIX. En la arquitectura y artes plásticas, como pintura y escultura, surgió un interés en reproducir otras temáticas que reflejaran la identidad de las distintas regiones del país, es decir, sus paisajes cotidianos, costumbres y aspectos de la vida política. Un ejemplo de este cambio en el arte fue el trabajo del pintor Joaquín Pinto, que nació en Quito en el año de 1842 y falleció en el año de 1906, quien, si bien pintaba imágenes religiosas, fue el primero en retratar al indígena y la religiosidad producto de sus viajes a la sierra. También registró objetos arqueológicos al trabajar con González Suárez. Como podemos observar en la siguiente imagen, la fotografía del pintor quiteño Joaquín Pinto en sus últimos años de vida. Bien, en este momento, estudiantes, les voy a proyectar la ficha de la actividad en la sesión virtual y la tarea, lo que corresponde de la semana. Prestar mucha atención, por favor. Actividad en la sesión virtual. En el primer punto de la actividad nos indica, analiza la siguiente frase de Juan Montalvo, que habla sobre el papel de los jóvenes en la construcción de una nación. ¿Estás de acuerdo? Argumenta tu respuesta. En el segundo punto de la actividad nos indica, encierra en un círculo la respuesta correcta según corresponda. Como usted puede apreciar, tenemos 5 ítems.
En el tercer punto de la actividad nos indica, responda a las siguientes preguntas. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 3 preguntas. En el cuarto punto nos indica buscar su significado de las siguientes palabras. A buscar el significado de las siguientes palabras. ¿Ve? En el quinto punto nos indica buscar en Internet el mapa de Manuel Villavicencio elaborado en el siglo XIX. Luego, compárenlo con el mapa del Ecuador actual. Escriba algunas diferencias entre ambos mapas. Bien, en el quinto punto, pues ustedes van a investigar. Nota, tendrá 3 días de plazo para subir al sistema la actividad en la sesión virtual. Mi estudiante, en esto consiste la actividad en la sesión virtual. En este momento les voy a proyectar la tarea. Tarea. En el primer punto nos indica investigar todas las obras realizadas por Joaquín Pinto. Bien. Indicaciones generales, estudiantes. La tarea la realizan en una hoja de cuadro. Suba una fotografía a la plataforma. Tendrán 5 días de plazo para subir al sistema la tarea. Muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.